Antes de venir al piso estábamos hablando con el equipo, con los directores, con toda la gente que está atrás de este programa y hablábamos del 11 de septiembre, obviamente, ¿no? Y saltó que todos empezamos a decir qué estábamos haciendo ese día, ¿no? Todos los que tenemos una cierta edad y nos acordamos de lo que pasó ese día. Quizás también les pasó a ustedes, ¿no? Que si yo les digo el 11 de septiembre del 2001, todos se acuerdan exactamente. Y en realidad todos los grandes hechos traumáticos o no, como fue, por ejemplo, el tema del hombre llegando a la luna, el asesinato de Kennedy, son todos momentos, el golpe de Estado en Chile, son todos momentos que quedan marcados en nuestra historia para quienes fuimos contemporáneos de esos hechos, ¿no? Y hoy, increíblemente, ya 22 años, ¿no? 22 años de una historia durísima, terrible. Creo que nos enteraremos quizás con el correr de los años de todo lo que pasó. Estoy viendo la imagen, ¿no? Y uno no simplemente ver esa foto, uno todavía no puede creer que eso haya sucedido. Saber que unos años antes había una red terrorista que también quería estrellar un avión contra la Torre Eiffel. Y bueno, cuántas cosas son o no son, cuántas cosas se dejaron que se sucedan, cuántos fueron errores. Pero bueno, vamos a ir transcurriendo el programa con dos ejes centrales, obviamente. El 11 de septiembre de hace 22 años y el 11 de septiembre de hace 50 años en Chile. Bueno, después también más contenido para compartir, más notas, más análisis. Pero vamos a ir viendo lo que pasó en estas últimas horas. Con esta primera imagen del recuerdo, primero el cariño y el abrazo a los familiares de los argentinos que murieron ese 11 de septiembre. Tuve la posibilidad de conocer a algunos de ellos. Y esta campana, yo me voy a hacer un poco de silencio porque mientras veíamos esta campana la hacían sonar, una campana que regaló la ciudad de Londres para el 11 de septiembre. Escuchen de fondo. Uno cuando le pasa algo muy trágico, ¿no? El mundo se detiene. Quizás les pasó con la muerte de algún familiar. Y mientras veía esta imagen de una de las ceremonias, de las tantas, veía atrás la ciudad que sigue, ¿no? Quizás es una obviedad, pero bueno, la vida continuó, ¿no? Las torres no están más, rápidamente estuvo la Torre de la Libertad, como la denominaron, las sirenas de fondo, la gente haciendo su vida cotidiana, y me parecía que era una doble imagen mientras yo me estaba concentrando en esa campana entregada en ese momento por el alcalde de Londres y la ceremonia. Y también donde hoy hubo una ceremonia fue en el Pentágono, donde en los primeros minutos se decía un coche bomba explotó en el Pentágono. Después se habló de un avión. No sé si está el sonido ambiente de las gaitas, pero bueno, si no, esta imagen, tuve la oportunidad de estar en el Pentágono, en el lugar donde se erigió una capilla, ¿no? Y bueno, la versión oficial es la de un avión, al igual que la versión oficial de la lucha de los pasajeros con el vuelo, en el último vuelo que iba al Congreso, supuestamente, donde combaten contra los terroristas y lo derriban. Bueno, hay quienes dicen, otras investigaciones, que ese vuelo fue derribado por aviones estadounidenses de guerra. Pero bueno, vamos a compartir un poco qué pasó ese 11 de septiembre y un poco el análisis de lo que vino después. A 22 años, claramente sí, la vida cambió para mucha gente ese mismo día y para muchos miles más a partir del 12 de septiembre. Hace 22 años, el mundo como pocas veces presenciaba en vivo uno de los hechos que marcarían la historia. A diferencia de otras situaciones que acapararon la atención mundial en vivo, situaciones programadas como la llegada del hombre a la luna, en esta oportunidad la tecnología de la instantaneidad llevó a que millones de personas presenciaran cada segundo
de los peores ataques terroristas en suelo estadounidense de la historia y sin duda de los más aterradores a nivel global. La ciudad de Nueva York como símbolo y las Torres Gemelas en particular fueron el objetivo principal del ataque, además del Pentágono. A 22 años de ese ataque que le costó la vida a 3.000 personas, entre ellas ciudadanos argentinos, todavía hoy es una tragedia que ni siquiera tiene un final para los familiares de miles de víctimas cuyos restos no fueron identificados. Hace pocos días se conocieron los nombres de otras 2 personas que murieron en las torres. Fue la primera vez en los últimos 2 años que las autoridades le dieron nombre y apellido a los restos humanos que aún están guardados para ser identificados. Pero la lista de víctimas es mucho más larga y va más allá de las torres y el Pentágono. Muchas personas murieron con el correr de los días, meses y años. No solo quienes se enfermaron durante el trabajo de remoción de los escombros en la denominada Zona Cero, sino también aquellos que como respuesta a este atentado en nombre de la democracia y la libertad fueron víctimas de invasiones como la de Afganistán e Irak. La historia es como un ser vivo, un hecho que hace andar otras situaciones, caminos que pueden dividirse en miles de nuevos caminos de manera infinita. Los ataques del 11 de septiembre abrieron esa caja de Pandora que es aún difícil de saber hasta dónde llegará. Los aviones de línea que se estrellaron contra las torres y los que, de acuerdo a las distintas investigaciones, fueron derribados por las fuerzas militares estadounidenses, dieron inicio a un sismo sangriento que incluso podría haber asestado luego de 2 décadas un golpe aún mayor a la más poderosa potencia militar hasta el momento de la historia, Estados Unidos. El primer acto de reflejo de los ataques fue la invasión del país, que en un principio dio cobijo y resguardo a los autores oficiales de los ataques como la red Al-Qaeda. Pero 20 años después, como le sucediera a la Unión Soviética décadas antes, Estados Unidos perdió esa prolongada y sangrienta batalla para retirarse de forma caótica de Afganistán. Una derrota que en alguna medida, gracias a las imágenes, como sucedió aquel 11 de septiembre, tuvieron un doble impacto. Aviones, en esa oportunidad militares norteamericanos, abandonando de forma rápida el país que ocuparon por la fuerza. Si bien Bin Laden ya había sido asesinado paradójicamente mientras estaba escondido en Pakistán, un país que decía colaborar con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, y sus miembros ya no tenían la organización del pasado, la otra invasión, la de Irak, bajo la excusa de los atentados del 11 de septiembre, también dejaron un sabor amargo para los invasores y se convirtió en una tragedia para aquellos que pagaron con su vida la ocupación estadounidense en nombre de la democracia. A esta guerra se sumó la gestación de un grupo terrorista aún más poderoso que Al-Qaeda. El Estado Islámico logró dominar amplios territorios, administró ciudades de millones de personas y durante años se encargó de entrenar a una futura generación de terroristas que hasta el día de hoy no le hemos visto en su totalidad el rostro. No fue el surgimiento únicamente de potencias como China lo que terminó con el unilateralismo de una potencia como Estados Unidos, sino su caída en la guerra de Afganistán y sus derrotas frente a los grupos terroristas. Los ataques del 11 de septiembre fueron como un gigantesco terremoto que se dio por una multiplicidad de situaciones y que llevó mucho tiempo planificándose. Las réplicas a lo largo de los años siguieron moviendo cada tanto al mundo. No está claro aún si un terremoto mayor al de hace 22 años puede darse en cualquier momento. Lo que sí es seguro es que no puede negarse esa posibilidad. La historia sigue escribiéndose. Los atentados, las guerras que le siguieron y las atrocidades que se cometieron a partir de los atentados del 11 de septiembre hacen que no haya un final, sino un continuará. Bueno, nada, ¿no? Esto sigue, ¿no? No es que, lamentablemente, no es que ha terminado. Como les decía, ¿no? La historia es este ser vivo que abre caminos y caminos y caminos y caminos, ¿no? Desde el 11 de septiembre, las 2 guerras que vinieron, la llamada lucha contra el terrorismo, las violaciones a los derechos humanos, Guantánamo que todavía tiene un preso, ¿no? Y muchos interrogantes. Desde lo personal creo que
lamentablemente esta llamada lucha contra el terrorismo lo único que ha generado es que en algún momento veamos esa tercera generación de terroristas formados justamente por todos los fallos que se han cometido. Obviamente que a un terrorista no se lo puede convencer con una charla, pero todos los errores que se han cometido en estos 22 años generaron que, por ejemplo, como decía recién, surgiera el Estado Islámico y Dios sabe que vendrá después.